Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Mariana Escobedo y esto es Agenda y Contexto, y el día de hoy tenemos invitados de lujo aquí en la mesa de análisis de Capital 21 de Agenda y Contexto. Voy a presentar en primera instancia a Juan Romero, director jurídico y de estudios legislativos de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México. Bienvenido. Muchas gracias, Mariana. Buen día a tu auditorio. También contamos con la valiosa presencia del notario Luis Antonio Montes de Oca. Él es integrante de la Comisión del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Bienvenido. Buenos días, Mariana, mucho gusto. Bueno, pues vamos a abrir el debate. Fíjese usted lo que ocurrió con el sismo del 2017 en el Archivo General de Notarías, que está ubicado ahí en Candelaria de los Patos por el metro de la Merced de la Candelaria, ¿no? Muy cerca de San Lázaro. Pues resulta que con el sismo se vinieron abajo los anaqueles y los libros que estaban ahí guardados desde el 88 para acá, pues también se vinieron abajo, y ha sido un trabajo arduo para comenzar a hablar sobre lo que ocurre en el Archivo General de Notarías. ¿Qué utilidad social tiene? ¿Por qué resguarda estos archivos? ¿Qué tipo de documentación y cómo está clasificado? Y además, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues de todo esto vamos precisamente a dilucidar en esta mesa de análisis de esta mañana con nuestros invitados. Juan Romero, comencemos. ¿Qué fue lo que ocurrió con el sismo? Bueno, el sismo colapsó los anaqueles en los cuales se encontraban los libros de protocolo notarial en 1917. La administración anterior inició una recuperación un poco desordenada porque necesitaba recuperar espacio para montar nuevos anaqueles y de esa forma ordenar los libros. El momento en que lo recibimos nosotros, el 5 de diciembre, pues teníamos habilitados un 15% de todo el acervo. Actualmente espero que esta semana concluir el 100% habilitado el acervo que estaba dañado. ¿Ya al 100%? Sí, al 100%. Bueno, entonces estamos hablando de muchísimos libros. ¿Tiene un aproximado calculado? Del acervo dañado, aproximadamente 1.300.000 libros. 1.300.000 libros, esto porque se vinieron abajo los anaqueles, y de ahí pues a trabajar día con día para volverlos a poner en su lugar, ver que toda la documentación haya quedado tal cual estaba antes del sismo y antes de que se hayan venido abajo estos anaqueles. ¿Para qué sirve este Archivo General de Notarías? El Archivo General de Notarías es un archivo que guarda los libros que producen los notarios. El notario, cuando elabora un instrumento, una escritura, un contrato, lo agrega a un libro que denominamos protocolo, y este libro el notario lo guarda una vez concluidos 5 años. Al 5.º año ya lo manda para guarda y custodia definitiva al Archivo General de Notarías. En el archivo se guarda y custodia este libro en forma permanente para cualquier consulta que quieran hacer los interesados sobre los instrumentos que se integran en cada libro. Por ejemplo, ¿qué se puede consultar ahí? La escritura del departamento, de la casa, un contrato de una sociedad anónima, de una asociación civil, el instrumento que haya hecho el notario, donde el ciudadano esté involucrado, y ya hayan transcurrido 5 años, ese libro debe estar bajo custodia del Archivo General de Notarías. Y cada notaría, me imagino que evidentemente llegamos cuando pedimos, por ejemplo, hay que firmar ante notario tal documento, ya sea la escritura de nuestra casa o cualquier, por ejemplo, testamento que sea firmado ante notario, o también la voluntad anticipada, que también se necesita un notario. Para muchísimas cosas se necesitan los notarios. Quien nos va a definir precisamente para qué cosas y para qué asuntos necesitamos notarios es precisamente uno de ellos, Luis Antonio Montes de Oca. Gracias, Mariana. Sí, efectivamente, los notarios participamos en muchos actos, y no nada más actos jurídicos, sino también hechos jurídicos que la ciudadanía requiere. En combinación con el gobierno de la ciudad, participamos en muchos planes, en muchos programas sociales. Por ejemplo, el programa de testamentos, que justo acaba de terminar. El mes del testamento. Lo denominamos septiembre, mes del testamento. Sí. Pero con colaboración del gobierno de la ciudad se amplió un mes más, se amplió hasta el 31 de octubre, y entonces fue realmente septiembre y octubre, los 2 meses que estuvimos participando con reducción importante de honorarios en todos los testamentos que nos solicitaban la ciudadanía. Entonces esos testamentos que se otorgan ante notario constan en el protocolo, y en ese protocolo, como dice el licenciado, pasados los 5 años que los notarios conservamos los libros, los mandamos para su guarda definitiva al archivo notarial. Claro. A ver, ¿para qué otros casos podemos necesitar notarios?
Documento de voluntad anticipada, por supuesto. El documento de voluntad anticipada es un acto jurídico que otorgan las personas estando en plenitud de facultades mentales para que, llegado el momento en que esa persona llegue a padecer alguna enfermedad y su expectativa de vida ya no sea mayor a 6 meses, se tome en cuenta lo que él manifestó en ese documento. ¿Qué se puede manifestar en ese documento? Si quiere o no someterse al encarnizamiento terapéutico o a procedimientos extraordinarios. Llámale una quimioterapia, un trasplante de hígado, algún procedimiento que en sí mismo pueda ser peligroso para la vida de la persona. Y entonces ahí lo único que estamos obligados a seguir proporcionándole al enfermo son lo que se llaman en la ley cuidados paliativos. Y entonces ese documento tenemos obligación de respetarlo todos los familiares, el personal de salud, todos los que estamos alrededor del enfermo, para que tenga un bien morir esa persona. Así es. Entonces, para testamentos, para el documento de la voluntad anticipada, para la escriturización. Claro, la escritura de tu casa. El Código Civil establece que la forma del contrato de compraventa, cuando excede el valor de la casa de cierta cantidad, debe de constar en escritura pública para darle certeza jurídica, con todos los requisitos previos que debemos de solicitar para que ese documento tenga plena eficacia. ¿Para qué otro tipo de procedimiento jurídico se requiere un notario? Constitución de sociedades mercantiles, constitución de sociedades civiles, asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada, un patronato, por ejemplo, una institución de asistencia privada como asociación civil. Podemos participar también cuando el nombre de las personas, que si tiene una I, si no tiene I, que si es con S, que si es con C, entonces hacemos una información testimonial en donde la persona, con fundamento en el artículo 138 bis del Código Civil, manifiesta que pues, en algunos actos jurídicos es con S o con Z, Espinosa, por ejemplo, Espinosa con S, Espinosa con Z, y entonces en vez de llevar un procedimiento un poco más largo, que sería el correcto, digámoslo así, el de modificar el acta de nacimiento, pero hay veces que ya no da tiempo y entonces pues llevamos una información testimonial, viene la persona con el notario, 2 testigos y manifiestan que en diversos actos jurídicos ha utilizado un nombre u otro, ¿no? Y entonces que se trata de la misma persona. Entonces ese también es muy socorrido por las personas cuando los nombres no les coinciden y tienen problemas para pedir su pensión en el Seguro Social. O cuando quieren sacar una visa, por ejemplo. Así es, para sacar el pasaporte, también participamos en eso. Cuando los menores de edad quieren salir del país o pretenden salir del país y no van acompañados de sus padres, también el notario puede participar en esa autorización que otorgan los padres, la pueden otorgar ante el notario. Y bueno, por supuesto, la creación de asociaciones civiles, fundaciones. Claro, ¿no? claro. Existe una ley que es local, es la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, en donde hay 2 tipos de asociaciones de instituciones de asistencia privada, que son asociaciones o fundaciones. Las asociaciones son entre vivos, las fundaciones es cuando la persona dispone en su testamento que con parte de su patrimonio o todo, se forme una institución de este tipo, totalmente altruista, totalmente que va a ayudar pues, a cierto tipo de personas o incluso hasta los animales les pueden ayudar, ¿no? Hay sociedades protectoras de animales o, bueno, en fin, son muchísimas las instituciones que se pueden constituir. Bueno, entonces pues ahí tienes, son diversas causas y razones por las cuales siempre hay que tener en nuestro directorio telefónico el teléfono de un notario y sobre todo la ubicación más cercana a nuestro domicilio en donde podamos llevar ahí nuestros documentos oficiales para garantizar que el procedimiento que estamos buscando se realice en tiempo y forma y además pues, nos sacan prácticamente de muchos problemas. Claro. ¿No? Mira, hay un viejo dicho por ahí que dice que a notaría abierta, juzgado cerrado. Así es. Entonces, si las personas están cercanas al notario, él les va a ayudar a que los actos jurídicos se otorguen ante él, pues estén hechos con plena certeza
y van a tener la seguridad que van a cumplir con todos los efectos jurídicos que ellos quieren. Sí, bueno, causó cierta alarma que vimos, por ejemplo, en otros terremotos como en el del 85, que se cayó, se vino abajo el edificio del registro civil y todos los documentos que estaban ahí, todos los contenidos, ahí había actas de divorcio, en fin, muchísimas cosas que desaparecieron, esos documentos se perdieron con el terremoto del 85 y muchos habrían temido que ocurriera lo mismo en este edificio de Candelaria de los Patos sin número en la colonia 10 de Mayo, donde está ubicado actualmente este Archivo General de Notarías y en donde se vinieron abajo los anaqueles afectando más de 800 libros. Hasta el momento ya está resguardado y ya es una garantía que en poco tiempo vamos a tener al 100% esos libros tal como estaban antes, ¿no? Sí, un proceso de recuperación y restauración del libro, ¿no? Para... ¿Qué podría ocurrir si es que uno de esos libros está totalmente dañado? ¿Qué podría ocurrir si un libro está totalmente dañado? Pues la ley del notariado nos establece que hay que hacer una denuncia y implementar un proceso de reposición. Necesariamente tendremos, y hablando objetivamente, tendremos que modificar la ley para establecer un procedimiento de recuperación de instrumentos. Y ahorita estamos ordenando el archivo, iniciamos una etapa de inventario, ver qué libros están dañados, qué libros faltan, sí, porque ha sido un proceso largo de desatención de este archivo, ¿sí? No hay inventario, no hay protocolos de seguridad, entonces todos esos grises se han ido atacando, hemos ido estableciendo protocolos de seguridad, control de los mismos libros, control del personal que accede a estos libros porque es información reservada, y en su momento iniciar procedimientos judiciales respecto a la pérdida o recuperación de estos instrumentos. La idea es dar certeza al ciudadano, es el principio del Archivo General de Notarías y es el principio que también rige a la función notarial, el de certeza jurídica. Todos los actos o hechos jurídicos que se generen ante un fedatario público, que es el notario público, genera certeza. El resguardo de los mismos ante el Archivo General de Notarías genera certeza. La inscripción o documento matriz que obra en los protocolos de los notarios nos da certeza quién es el propietario, quiénes son los socios. Por eso es importante mantener al día estos documentos por parte de los ciudadanos. Hay ciudadanos que heredan, pero no actualizan la herencia, ¿sí? No terminan la sucesión. Entonces es una cadena de problemas que se va generando hasta que alguno de los interesados quiere poner orden en sus instrumentos, pues se enfrenta a diversos problemas legales y de procedimientos administrativos que retardan mucho esa seguridad a la cual él tiene derecho. Excelente, pues vamos a irnos a una pausa, estamos en vivo hablando sobre el Archivo General de Notarías, qué es lo que está ocurriendo después del sismo del 19 de septiembre del 2017 con esta sede que está ubicada en la zona centro de la Ciudad de México y ya escuchamos que estará muy en breve tiempo el 100% de los libros, de los más de 800 libros que pues se vinieron abajo con todo y anaqueles durante el terremoto. Estamos hablando en vivo, la retransmisión de este programa es a las 5 de la tarde. Quédese con nosotros, estamos aquí en Agenda y Contexto. No se vaya. Estamos de vuelta en Agenda y Contexto hablando del Archivo General de Notarías que está ubicado en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que ocurrió con este archivo? Además, en toda la ciudad hay 250 notarías. Usted bien puede ubicar la que esté más cercana a su casa porque siempre vamos a tener pues la necesidad de buscar alguno, ya sea cuando queramos hacer un testamento, cuando necesitemos abrir un patronato, una fundación, una asociación civil, además con protocolos de seguridad que también lo has mencionado, notario, en fin, son muchísimas las razones por las cuales es importante no perder el contacto con un notario. Digamos, son 250 notarías, ¿ustedes trabajan ahí las 24 horas o cuáles horarios mantienen abiertos? Cada notaría, Mariana, tiene su propio horario. Normalmente tenemos horarios de oficina, que son de 9 a 2, 3 de la tarde, y algunas notarías trabajan también en las tardes, digamos de 4 a 6, de 4 a 7 de la noche. Y entonces cada notaría tiene que dar aviso
a la Dirección General Jurídica del Gobierno de la Ciudad los horarios en los que las notarías se mantienen abiertas. Pero como tú bien lo dices, las notarías tienen que estar funcionando los 365 días del año. Eso no quiere decir que no salgamos de vacaciones o que no tengamos días inhábiles, pero por lo que dice la ley de notariado, en función de si tenemos un asociado o un suplente, esos días que nosotros salimos de vacaciones, nuestro suplente o nuestro asociado está en funciones para que, si se necesita expedir alguna copia certificada o otorgar algún documento, se pueda hacer. Entonces, para copias certificadas también es importante. Claro. Hay muchas personas que dicen, ay, es que el notario es carísimo. ¿Qué se puede hacer con eso? Mira, nosotros tenemos un arancel en donde no podemos cobrar ni abajo ni arriba de lo que dice el arancel. Y ese arancel está expedido, tiene el visto bueno de la autoridad. Ese arancel se publica en la Gaceta cada año. Y entonces ese arancel tiene los costos que debemos de tener, podemos cobrar a los notarios de cada acto jurídico en los que podemos participar. Y eso está hecho en función de estudios actuariales, estudios en función de la sociedad, y además ese arancel tiene una parte de sentido social, en donde todo lo que son viviendas de interés social y popular en función de su costo, participamos nosotros también con descuentos y aportaciones que hacemos como colegio y con todos los notarios de la Ciudad de México. En este sentido, Juan Romero, más o menos cuánto cuesta, por ejemplo, un testamento, en comparación con la creación de una sociedad mercantil o en comparación con la creación de una fundación. Como dice el notario, el gobierno de la ciudad da demasiadas facilidades con algunos programas. Por ejemplo, el mes del testamento se reduce un 20% de su costo en arancel. La regularización de la propiedad, el gobierno de la ciudad tiene un programa a través de la Dirección General de Reordenamiento Territorial, de GRT, tiene un programa permanente de regularización de inmuebles. Igual el ciudadano puede acudir a regularizar su inmueble en esta dirección y también se disminuye mucho el arancel, porque también estamos hablando de un costo aproximado del 20% de lo que establece el arancel, ¿sí? Entonces, estos dos programas bajan mucho el costo para los ciudadanos. Es una cuestión que se acerquen a la autoridad señalada, ya sea en el mes del testamento ante los mismos notarios que convenio con el gobierno federal y el gobierno de la ciudad implementa en el mes de septiembre el mes del testamento, o la DGRT, que tiene un programa permanente de regularización de inmuebles. Se reduce bastante ese costo, sí. Por ejemplo, estaba la creación de una fundación, algo por ahí de 15,000 pesos, ¿puede ser? ¿Es eso lo que establece? Está aproximado el precio. ¿Sí? Sí, porque el notario no solamente cobra el arancel, sino hay servicios adicionales. Y muy fotocopias. económicos. En este mes de septiembre y de octubre, los testamentos llegaron a tener un costo incluso por ahí de los 1,500, menos de 1,000. 1,500 pesos. A los adultos mayores les habían dado también una baja gran en rebaja. 400 pesos para los adultos mayores. ¿Cuánto? 400 pesos. 400 pesos, sí. Aquí justamente tuvimos una mesa para anunciar los precios y ese día sí recibimos algunos comentarios positivos sobre los testamentos. ¿Hay cultura del testamento aquí en México o apenas ahí vamos? Desafortunadamente nuestra cultura en orden personal está incipiente. Digo, personalmente cada quien ubica dónde está su acta de nacimiento, su pasaporte, su cartilla, que al momento en que la necesita, pues hay que revolver toda la casa para encontrarla, ¿no? Igual pasa con los documentos que nos dan certeza jurídica, como es la escritura del departamento o de la casa, testamento. Sí, normalmente los testamentos no se presentan y genera problemas para quien sucede a la persona, ¿no? Entonces es importante recuperar este orden personal en los documentos que atañen al interés familiar, al interés de cada persona respecto a sus bienes, porque nos falta mucho orden ahí. No, claro, además, como ya se ha recomendado, incluso Protección Civil ha recomendado que en la mochila de la vida, que ya debemos de tener los capitalinos preparada, esta mochila en nuestro domicilio, en caso de sismo, usted debe de agarrar esta mochila en donde debe de haber una linterna, una radio, agua, un paquete de primeros auxilios, evidentemente sus documentos oficiales. ¿Es así, notario? Así es, y dentro de esos documentos pues está la escritura de su casa, su acta de nacimiento,
su pasaporte, la identificación, su INE, ¿no? Que todos esos documentos no es tan fácil reponerlos. Entonces, al momento que se pierden, pues no tenemos huella de dónde quedaron, con qué datos se pueden solicitar. No es que no se puedan solicitar, no, claro que se pueden solicitar las reposiciones, pero lleva tiempo. Y entonces para alguna actuación urgente posterior al evento, pues nos va a costar trabajo. Sí, y además esa mochila de la vida, usted póngala por favor en la puerta de su casa, o sea, debe de estar ahí a la vista de usted, para que sepa el momento indicado en que si usted está ahí, pues ya sale con esta mochila de la vida. También se añade una brújula y un silbato a esta mochila de la vida, una botellita de agua, y ahí los documentos oficiales. ¿Por qué? Pues porque así es de fácil. Pasa algo y usted por lo menos va a tener cómo demostrar que ese inmueble es de su propiedad. Ahora con este terremoto que sufrimos en el 2017, de igual modo, se vinieron abajo muchísimas viviendas, muchísimos edificios, ahí estaban atrapados pues los documentos. Algunas personas lograron salvar su vida, otras no. Sí, y también, por desgracia, también perdieron muchísimos la documentación y fue un problema posterior para poder reclamar ante la Comisión de Reconstrucción. Así es. Esta posibilidad de que les dieran dinero, ¿no? Para, en primer lugar, la renta que dio el gobierno de 4,000 pesos a los damnificados, que estuvo dando ese dinero, pero había personas que no podían demostrar la propiedad. ¿Por qué? Porque los documentos se quedaron en el edificio colapsado. Fíjate, Mariana, que estás tocando un tema muy delicado al cual se enfrentó el gobierno de la ciudad y que el Colegio de Notarios ha estado colaborando con ellos, porque el tema de la reconstrucción de la ciudad ha sido pues, un tema que ha tenido que irse implementando a día con día, porque cada persona, cada inmueble tiene una problemática distinta. Y como tú bien dices, algunos tenían escrituras y las perdieron, entonces habría que buscarlas. Otros ni siquiera tenían escrituras, únicamente tenían un contrato privado, estaban pagándole el precio al vendedor y entonces eso pues llevaba a problemas en donde la persona no tenía escritura y entonces al momento de que se cae el edificio y tener que celebrar una asamblea de condóminos para extinguir el régimen de condominio y poder hacer los copropietarios del terreno y poderles dar los recursos para que volvieran a construir, han sido problemas muy importantes que se han tenido que ir sorteando y que, gracias a Dios, pues hemos ido avanzando. Justo la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, tuvimos un evento con la doctora Sheinbaum en el Colegio de Notarios, en donde se le reconoció el avance que se ha tenido en todo el tema de la reconstrucción, y no nada más de la reconstrucción, en muchos temas de programas sociales, como es el tema de la escrituración a bajo costo, los temas del testamento, los temas de la recomposición o reordenamiento del Archivo General de Notarías. Realmente ha sido una labor titánica. Aquí el licenciado, los sábados yo veo fotos en Twitter que sábados y domingos se pone el traje de carácter y se van a poner libros. Los notarios de repente nos invitan a los tequios. El sábado de tequio, ¿no? Sábado y domingo. Sí, ¿y qué les dijo la doctora, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum? Bueno, pues que esto no se acaba. Es un trabajo de día a día. Digo, aquí el Archivo Notarías, ahorita apenas estamos llegando al punto en donde estaba el archivo al 19 de septiembre de 2017. Pero esto lo que implica es que ya tenemos un atraso de 2 años en donde los notarios no hemos podido enviar para guarda definitiva los libros. ¿Y en dónde los tienen? ¿En sus propias notarías? En nuestras propias oficinas, y en algunos casos ya estamos teniendo que contratar algunas bodegas de seguridad para llevarlos ahí, porque algunos, por ejemplo en mi caso, yo estoy en un edificio en donde en el edificio pues no puedo comprometer la estructura, entonces los libros son muy pesados, que ese es otro gran tema, ¿no? Los libros del Archivo Notarías, pues los que tienen todavía, pues son unos libros enormes. ¿Cuánto pesa cada libro? Pues más o menos 1 kilo. 1 kilo cada libro, porque eran libros con pastas muy gruesas, hojas muy grandes, y entonces pues es toda una labor en la organización de todo eso. Entonces están esperando a que ya concluya el 100% la remodelación y la resguarda de estos libros para que ustedes comiencen a enviarlos. Así es, para que nosotros en un acuerdo con el archivo y con la Dirección General Jurídica, pues empiece ya primero a buscar un lugar, porque realmente aquí el tema es de espacio. Y entonces
hemos tenido la paciencia que nos ha pedido el gobierno de la ciudad para que una vez que se localice el espacio, acondicionarlo, colaborar con ellos y hasta entonces empezar a mandar los libros de 2017 para acá, que te digo ya son 2 años. No, bueno, estamos hablando de varios libros. Pues, En un ejemplo, por poner un ejemplo, en esa notaría donde estás tú, licenciado, ¿cuántos libros tienes? Pues mira, más o menos tengo ya cerca de 200 libros. 200 libros en una sola notaría y son 250 notarías. Pues me imagino que van a tener muchísimo trabajo en la recepción. No, necesitamos un edificio alterno. El archivo está a su totalidad. Ordenando todo el archivo nos falta espacio. ¿Sí? Entonces ya está en proyecto de la Jefatura de Gobierno establecer un nuevo edificio para recibir libros. Estamos hablando, nuestro protocolo llega hasta 2012, 2011, 2012, dependiendo de cada notaría. De 2012 a la fecha podemos hablar de un aproximado de 400,000 libros que tenemos que recibir. ¿Sí? Entonces necesitamos un espacio que nos pueda soportar los 400,000 libros más los que se añadan los siguientes 3, 4 años. ¿Sí? 500,000 de libros. Entonces, nada más para empezar. ¿En dónde lo tienen planeado el nuevo edificio del archivo? Está viéndose algunos espacios por el tipo de construcción que se necesita, un libro para archivo, que mantenga una humedad, que mantenga un ambiente adecuado para no dañar el papel de los libros. Está en proceso esa construcción o ese diseño de edificio. Y bueno, me imagino que hay algún proyecto para digitalización, automatización. Sí, la ley del notariado establece que a partir de diciembre de este año inicia un proceso de digitalización del archivo, pero empezamos con los índices. ¿Sí? Ya cada notario debe llevar su control electrónico de sus instrumentos, tener un soporte electrónico, y es un proceso que se ha ido construyendo en colaboración con el Politécnico, junto con el colegio, que la ley los mandata a ser los rectores de este programa de digitalización. Ya está listo un programa. Pues después de la pausa podemos continuar hablando de esto para entrar de lleno. ¿Está bien? De acuerdo. Sí, vamos a hacer la pausa y ya volvemos con la automatización y la digitalización del Archivo General de Notarías aquí en la Ciudad de México. Así que ya lo sabe, regresamos con los temas que a usted y a mí nos importa. Estamos totalmente en vivo desde los estudios de Capital 21. Estamos de vuelta en Agenda y Contexto con un tema muy interesante sobre el Archivo General de las Notarías. ¿Qué va a ocurrir después del sismo? Nos está comentando Juan Romero de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México, que ya se tiene planteado un nuevo edificio que va a albergar a los miles de libros que cada notaría emite al año. Tan solo una notaría puede lograr o puede llegar a emitir más de 200 libros en un periodo corto de tiempo, por ejemplo, del 2017 a la fecha en que ha sido afectado, en que resultó afectado el edificio sede de este archivo en Candelaria de los Patos, allí en la zona centro, que se vinieron abajo más de 800 libros, con todo y anaqueles. Apenas está terminando la labor de regresarlos a su lugar tal cual como estaban, colocados y ordenados antes del terremoto, pero pues es un trabajo que apenas se está logrando y en un breve tiempo ya lo tendremos al 100%. Mientras tanto, vamos a preguntarle, pues, licenciado, tú eres notario, tú bien sabes lo que está ocurriendo en la notaría, en la que tú pues estás encabezando. Ahí me estás mencionando cuál es este proceso de digitalización y cómo va a ser la automatización de todos los documentos y todos los libros que tienen, porque son bastantes. Mira, esto estamos empezando. Fue una reforma de la ley del notariado que se publicó el año pasado y que se tiene que entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2020. Este proceso implica en crear una plataforma electrónica con la cual se hizo por parte del colegio una licitación y hubo varios concursantes. El ganador fue el Instituto Politécnico Nacional, en donde con él ya se celebró un convenio y están bastante adelantados. La idea es que empecemos por lo pronto
con el libro de registro de cotejos. ¿Qué es el libro de registro de cotejos? Es aquel libro que se va formando con los registros que vamos haciendo los notarios cuando alguien le solicita una copia certificada. Tú llegas con un notario y le dices, oye, aquí está mi acta de nacimiento, quiero 10 copias certificadas, 5 o 10 copias certificadas, perfecto. Yo a ese original le saco las copias que tú necesitas, que me estás solicitando, más una más, que es la que yo me quedo en mi apéndice, para que quede constancia y quede certeza de que las copias que están circulando, que yo te entregué, son idénticas a la que yo me quedé y que a su vez son idénticas a la que me presentaste como original. Entonces no hay pierde, hay certeza de que las copias certificadas que se expidieron son tal cual la original. Entonces esa copia que yo me quedé, la voy guardando, la voy acumulando, y eso es con lo que vamos formando los apéndices del libro de registro de cotejos. Porque yo en el libro únicamente hago un registro, que vino conmigo Mariana y me pidió 10 copias certificadas de su acta de nacimiento. Y nada más, es un registro que son 5 líneas nada más. Y eso está en el libro de registro de cotejos. Pero lo que se va incrementando son todos los documentos que voy agregando a mi apéndice. Entonces, ya al día de hoy ya está implementado el esquema de la RIN, la Red Integral Nacional Notarial, en donde se van a hacer PDFs, por lo pronto, van a hacer PDFs que vamos a escanear, lo vamos a mandar vía electrónica al cerebro, que lo va a tener el Colegio de Notarios. El Colegio de Notarios lo revisa, lo guarda y me regresa el documento ya con una cadena y con una certificación electrónica. Esa yo la imprimo en mi notaría y simplemente le imprimo mi sello, la firmo al final y te la entrego como copia certificada. Y todas las hojas que yo voy a expedir van a ser impresas de esta manera, con esa cadena digital y con un código QR en donde no va a haber pierde, que ese documento es copia certificada y copia fiel del original que se me presentó para su cotejo. Y lo que estamos evitando ya es esa acumulación de un montón de documentos que el día de mañana eso es lo que le genera al archivo pues un problema impresionante, porque además la ordenación que han tenido que hacer en el archivo, que eso lo estaba comentando el señor Romero, se hace en forma manual. No hay manera de meter máquinas, no hay manera de meter montacargas y estas cosas. Son libros muy pesados, pero no hay manera de hacerlo manual por el poco espacio que se tiene y por lo delicado de los documentos. Entonces, por eso se tienen los tequios, se invita a la gente, porque hay que hacerlo de uno en uno y a su vez irlos acomodando. Entonces, ya con este esquema de la digitalización del cotejo, de las copias certificadas que guardamos nosotros de los cotejos, ya nos vamos a evitar pues, un montón de apéndices de libros que tienen 5 centímetros de grosor. Entonces, imagínate, por cada libro de registro de cotejos son más de 20, 25 apéndices que tienen 5 centímetros de grosor cada apéndice. Entonces, con esta digitalización que vamos a empezar en enero, pues se va a ir empezando a quitar. ¿Y cómo está involucrado el gobierno de la jefa Claudia Sheinbaum en este proceso? En este proceso pues se ha acompañado al colegio en esta construcción del sistema. El archivo general, entre otras funciones, tiene la de supervisar la función notarial, y dentro de esta supervisión implica los procedimientos que se van a implementar para la digitalización. ¿Sí? Este acompañamiento pues lleva a ocupar las tecnologías de la información y la comunicación para reducir el volumen del archivo y para dar certeza en la integración de los instrumentos. ¿Sí? Lo que garantiza un instrumento electrónico por parte de los notarios es que el sistema ahorita va a utilizar la fiel que ellos tienen frente a Hacienda. ¿Sí? Entonces habrá ocasiones donde sea necesario verificar si la firma electrónica es la que corresponde al notario, pues se tendrá que cruzar la información con la Secretaría de Hacienda para validar esa firma y eso da certeza al instrumento notarial. Y lo que le importa a la gente en este momento que nos está viendo en su casa o en su oficina, a través también de sus dispositivos móviles, pues es saber si van a tener algún día acceso a estos documentos oficiales, pues desde el celular o desde la computadora. Pues yo creo que es el objetivo del uso de tecnologías, ¿no? El facilitar los trámites, simplificar
los tiempos para beneficio de los ciudadanos, darle certeza al mismo ciudadano que pueda acceder a través también de su identificación personal a sus documentos privados. Entonces, ¿sí lo tienen contemplado para subirlo a Internet? Es un proceso de construcción que va a llegar a ese punto, ¿no? Excelente. ¿Y para cuándo sería? Estamos hablando, empezamos en forma gradual, decía José Luis, en forma dual, el papel y el electrónico, para ir dando mayor solidez al mismo sistema y que el ciudadano también se vaya empoderando a través del uso de estas tecnologías, empapándose de los procedimientos y que vaya él generando certeza en esos mismos procedimientos. Es como los registros bancarios o las compras por internet, muchos no la utilizan porque encuentran un sesgo de incertidumbre, pero los sistemas han acreditado que guardan seguridad en las transacciones que se hacen. Lo mismo va a pasar con los archivos electrónicos de los notarios, ¿sí? ¿Qué es lo que le da certeza? El protocolo de seguridad que tiene, la firma electrónica del propio notario, la supervisión que puede y deba hacer la ciudad sobre esas funciones notariales. Sí, se habla mucho de que hay personas que pueden llegar a falsificar testamentos, ¿no? Entonces, bueno, de manera automatizada o digital, ¿cómo va a ser este procedimiento para que la gente tenga total certeza jurídica de su documentación? Mira, Mariana, aquí el tema es, realmente un testamento no se puede falsificar, porque hoy en día, de acuerdo al Código Civil, los testamentos únicamente pueden ser otorgados ante notario público. Entonces, lo que pueden falsificar será a lo mejor el testimonio, una copia, alterarla, modificarla o hacerla ahí. ¿Y en el caso de que aparezca más de un testamento? Lo que pasa es que cuando los notarios hoy en día, eso ya es hoy y eso ya tenemos varios años haciéndolo con el gobierno de la ciudad. Hoy en día, cuando tú otorgas un testamento, damos 2 avisos al Archivo General de Notarías. Uno en forma electrónica, con nuestra fiel, con nuestra firma, entonces no hay manera de que eso pueda ser alterado. Y la segunda, vía papel. Ese documento que yo firmé electrónicamente, lo imprimo en tarjetitas de 8 centímetros por 12, la firmo, la sello y se lo mando al Archivo General de Notarías. Ahí ellos me acusan de recibido y la guardan, y guardan la tarjeta. Entonces, cuando tú pides información, la consultan 2 veces, físicamente en las tarjetas y otra en forma electrónica. Y entonces, todo tiene que coincidir cuando todo está correcto, ¿no? Cuando hay alguna copia mal hecha, una copia falsificada, cuando hay mala intención. Cuando hay mano negra ahí. Sí, bueno, por eso hay que ir con el notario. Pues el notario en ese momento lo identifica porque, bueno, tú me podrás llevar una copia. Lo ideal es que los notarios no trabajemos con copias, sino más bien copias certificadas u originales. Sí, claro. Ya cuando tenemos esto, pedimos, no nos quedamos ahí, pedimos la información al Archivo General de Notarías y el Archivo General de Notarías nos da 2 informes. Lo que ellos tienen guardado y además la información que se tiene en un registro nacional de testamentos, el RENAT. Y entonces ahí, con ese informe, yo, notario, me voy a enterar si tú otorgaste un testamento en Baja California o en Yucatán o en Tamaulipas, y toda esa información ya está vertida en ese sistema y se reporta a través de esa consulta que hace el Archivo General de Notarías. Claro. Bueno, y por otra parte, lo que le interesa mucho a muchísimas personas que nos están viendo, seguramente, y lo tenemos así contemplado, son la lista de precios que ofrecen en las notarías. ¿Cuánto cuesta cada servicio y en dónde podemos ver estos precios? ¿En la página del Colegio de Notarios? Así es, Mariana, en la página del Colegio de Notarios, ahí tenemos el arancel, porque el arancel, te digo, está publicado en la Gaceta y esa publicación es de todos, esa publicación todo el mundo la puede ver y entonces eso está vaciado en la página del colegio y ahí podemos ver los precios. Los precios reducidos, eso los podemos ver en la página de la Dirección General de Regulación Territorial, la DGRT. Ahí podemos ver porque esos precios van en función del valor catastral de tu inmueble. Y entonces cuando se aplica lo que llamamos beneficios de jornada notarial, que esos no nada más son en septiembre y octubre, esos son desde enero hasta diciembre. Y entonces ahí, de acuerdo al valor catastral de tu inmueble, tienes beneficios que pueden ir hasta un 80% del costo en el impuesto sobre adquisición de inmuebles y los derechos de registro.
Además de que no vas a obtener avalúo y que el notario también te va a hacer un descuento en sus honorarios en función del valor catastral. Y eso está en la página de la DGRT. Entonces nos metemos a la página de la DGRT para saber cuánto cuesta un testamento, el documento de la voluntad anticipada, la escriturización de las casas y los departamentos, la creación de sociedades mercantiles, la creación de patronatos, de fundaciones, de asociaciones civiles y protocolos de seguridad, y así como muchísimas otras cosas que también ofrecen como servicios los notarios, ¿cierto? Cierto, hay una página en la Consejería Jurídica que registra todos los trámites que se realizan ante el gobierno de la ciudad. Sí. ¿Y cuál es la página? Consejería Jurídica y Trámites y Servicios. Consejería Jurídica, usted le da trámites y servicios y ahí viene el desglose de todo lo que se ofrece, del catálogo de todos los servicios, que bueno, son muchísimos, ya hemos hablado que sí se necesita estar cerca de un notario. Los mexicanos, bueno, hay que hacer cultura. Hay que comenzar a hacer cultura del testamento, hay que comenzar y participar en la creación de todos estos documentos. Allí en la pantalla tenemos el www.consejeriajurídica.cdmx.gov.mx, aquí lo tiene en su pantalla, pues usted éntrele a revisar todos este catálogo que se necesita y todos los servicios que se están ofreciendo en este momento, ¿no? En este sentido, bueno, Juan Romero, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el siguiente reto una vez que ya tengan ustedes al 100% ya acomodados, ordenados y por fortuna todos los anaqueles perfectamente bien ahí en el archivo? Lo que sigue es la construcción de un acervo adicional para la guarda y custodia de los libros que tienen en su poder los notarios y que por ley ya tendrían que estar en el control de la ciudad. E implementar la digitalización del archivo en diferentes etapas, iniciando en forma gradual con el control de los índices y los libros de cotejo, que nos van a simplificar mucho el problema del espacio, ¿sí? Y el de ir modificando procedimientos. Hay procedimientos que están vinculados a nivel nacional, como lo señalaba José Luis, el Sistema Nacional del Registro de Testamentos. Hay un sistema también nacional de registro de poderes, en el cual la ciudad, en convenio con el gobierno federal, aporta información para estos registros nacionales, con el objeto de dar certeza a los ciudadanos, ¿no? Tanto en testamentos como en modificación, otorgamiento de poderes. Hay un registro nacional de poderes, ¿sí? Y el propio control que lleva el Archivo General a través de sus funciones de supervisión y vigilancia hacia la función notarial. Entonces, la siguiente etapa es generar un marco de certeza con procedimientos sencillos y asequibles a los ciudadanos, ¿sí? Estamos en un edificio que está en una zona complicada para llegar, complicada por el entorno social que la rodea, ¿sí? Estamos modificando algunas cuestiones de protocolo de seguridad, tanto para el personal como para el ciudadano que acude a este archivo, ¿sí? Facilitarle. La idea es que el ciudadano dé las menos vueltas posible a ese archivo para obtener un documento de su interés y por propio derecho le corresponde, ¿no? Claro, bueno, está ahí en Candelaria de los Patos, ¿verdad? Candelaria de los Patos, saliendo del metro Candelaria en la línea 1 del metro. Juan Romero, cuando te refieres al ambiente adverso que hay alrededor, ¿te refieres a que hay delincuencia en la zona? Pues la zona es una zona complicada, es una zona de comercio y de abasto, ¿sí? Hay mucha movilidad durante el día, ¿sí? Y es complicado el que haya servicios adicionales. Por ejemplo, para pagar algún derecho de un trámite, el ciudadano tiene que salir de la zona. Ahí cerca, digamos, 2-3 cuadras no hay un banco, ¿sí? No hay una tesorería, hay que moverse para poder tramitar sus servicios. Bueno, pues ahí tiene, así que se necesita urgentemente un nuevo edificio para ahí resguardar el acervo, así que bueno, estaremos al pendiente. ¿Te parece si podemos hacer otra mesa y el compromiso de tu parte a venir a una nueva mesa una vez que ya se tenga todo completo? Pues vamos construyendo ese proceso. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, ¿vendrías? con todo gusto, pues encantado. Bueno, pues muchísimas gracias. No queda más que agradecerle al notario Luis Antonio Montes de Oca, integrante de la Comisión de Comunicación del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, su presencia hoy en Agenda y Contexto para platicar largo y tendido sobre todos los servicios que se ofrece, porque es importante la notaría. Y por supuesto agradecer a Juan Romero, el director jurídico y de estudios legislativos
de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México, su valiosa presencia para aclararnos y explicarnos en qué proceso y cómo está el Archivo General de Notarías luego del terremoto del 19 de septiembre en el que pues sí resultó afectado el inmueble. Pues muchísimas gracias por tu valiosa presencia y nos vemos pronto. Vamos a hacer una pausa y quédese conmigo porque al regresar ya estará Alberto Cuenca en la línea telefónica para hablarnos sobre los temas que serán la noticia de la semana. Vámonos a la pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta en Agenda y Contexto y vámonos rápidamente con mi compañero Alberto Cuenca. Como cada lunes, él nos tiene los temas que serán la noticia de la semana. Adelante, Alberto, muy buenos días, buen lunes. Buenos días para ti, Mariana, con gusto de saludarte a ti y tu auditorio. Platicarte que el próximo 14 de noviembre se reanudan las obras de ampliación de la línea 3 del Metrobús, de lo que es Etiopía hasta el Hospital de Joco. Estas obras se detuvieron hace 2 semanas porque vecinos de distintas colonias por donde cruzará esta ampliación de la línea 3 del Metrobús, pues han solicitado mesas de trabajo y más información sobre el proyecto. Hay algunos vecinos que de plano se oponen a este plan de ampliación de este medio de transporte al considerar que resultará inviable y que tendrá un impacto negativo para sus comunidades. Este 14 de noviembre que se reinicien las obras, se van a empezar otra vez a ver pues estos trafitambos, estas vallas que delimitarán la zona de obras en lo que es el eje vial Cuauhtémoc. Pues también con ello reinician las pláticas entre vecinos y autoridades. Hace 2 semanas concretaron en que este 14 de noviembre a las 5 de la tarde vecinos y funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente, de la Secretaría de Movilidad, del Sistema de Aguas, se reunirán en instalaciones de la Alcaldía de Benito Juárez para continuar con este diálogo y presentación del proyecto. La idea de las autoridades es convencer a los vecinos de que esta es una obra viable y necesaria que se requiere para evitar la saturación que se presenta la línea 3 del metro, que de por sí ya va muy llena, sobre todo en su cruce con su intersección con la línea 12 del metro. Y bueno, platicarte también que en materia de seguridad hoy a las 12 del día habrá un anuncio importante. La Procuradora de Justicia Capitalina, junto con el secretario de Seguridad Ciudadana y el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, presentarán el sistema de denuncias digitales. Este tema ya lo ha comentado en otras ocasiones la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que es un esquema que busca agilizar la presentación de denuncias ante el Ministerio Público, evitarnos el engorroso y penoso trámite de acudir a una agencia del Ministerio Público con el consabido trato que ya sabemos que nos brindan el agente del Ministerio Público y los policías de investigación. Pues bueno, con esto se podrá hacer la presentación de las denuncias a través de Internet y pues evitarse todos estos problemas. Y ya que hablamos de la titular de la Procuraduría, este 12 de noviembre se vence el plazo para que los interesados presenten su currículum y su candidatura a ocupar el cargo de lo que será la futura Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En ese tema, la procuradora Ernestina Godoy ya ha dicho que ella sí está interesada, que ella presentará sus documentos y que participará en el proceso para ser la futura fiscal de esta ciudad. Estos son los temas que consideramos dominarán la agenda de la semana. Oye, bueno, pues de entrada con lo del Metrobús Etiopía, Joco, donde está el hospital de Joco, justamente los vecinos están en un chat y constantemente se están comunicando en este chat, ya sea para todo lo que ocurre con la delincuencia y para lo que está también sucediendo con relación a las inmobiliarias en el pueblo de Joco. Y también se ha comentado evidentemente en ese chat pues lo que está ocurriendo con las obras del Metrobús. No todos están de acuerdo, hay muchos vecinos que sí le están interesados en que pase por ahí el Metrobús, pero otros no. Así que bueno, pues tendrían que conciliar, ¿no? Se tendría que conciliar con estos vecinos. Aquí en Agenda y Contexto les abriremos un espacio para que vengan a platicar con nosotros estos vecinos y nos cuenten por qué sí o por qué no les interesa que pase ahí el Metrobús, por ejemplo.
¿no? Comentarte que yo he notado una división de los vecinos. Hay un grupo de vecinos que está a favor del proyecto, como tú lo comentas, que incluso han considerado la posibilidad de que el Instituto Electoral de la Ciudad de México organice una consulta pública abierta entre ellos, para definir qué proyecto gana, si gana el proyecto de ampliar el Metrobús o incluso la posibilidad de que se desarrolle ahí una nueva línea del trolebús desde Etiopía hasta lo que es, como te comentaba, el Hospital de Joco. Pero ya hay otro grupo que de plano considera que nos dice que no es viable, que por ahí circula ya una línea de microbuses y autobuses concesionados que casi siempre van vacíos, que la demanda de usuarios en esa zona de pasajeros es muy baja. Pues mira, será lo que sea, pero cuando estamos ahí transitando por Cuauhtémoc, Avenida Cuauhtémoc, está el tráfico y las filas, ¿eh? De verdad, quienes hemos transitado por ahí para llegar hasta Churubusco desde Etiopía, nos encontramos con tránsito lento. No digo que en todos los momentos del día, pero sí en las horas pico está totalmente lleno. En Avenida Cuauhtémoc, igual la Avenida Coyoacán y Gabriel Mancera en su sentido inverso también. Entonces, pues de algún modo vamos a abrirles la mesa aquí en Agenda y Contexto a los vecinos de Joco para que nos vengan y nos cuenten qué es lo que está ocurriendo. Y por otro lado, pues ya está muy cantado, ¿no? De esto que de la procuradora y su intención de permanecer en la nueva fiscalía, ya está muy cantado. Y también, pues, cómo estuvieron las comparecencias de los alcaldes, eso sí ya no nos terminaste de decir hace 8 días, porque apenas iban a concluir algunas comparecencias. ¿Cuál fue la más polémica, Alberto? Pues para mí la más polémica fue sin duda la de Gustavo Amadero, ¿no? Sobre todo al final, cuando le preguntamos al alcalde Chillil sobre su red de nepotismo en la alcaldía de Gustavo Amadero, que hemos documentado en Capital CDMX, y nos responde de una forma muy agresiva y pues lanzándonos acusaciones y difamaciones, ¿no? Creo que en lo personal, pues por ese tema para mí fue la más polémica, aunque también hubo mucha polémica en la comparecencia de la titular de Álvaro Obregón, quien incluso acusó que una diputada de Morena, de su propio partido, Guadalupe Morales, tiene a su hermana trabajando en la ventanilla única de la alcaldía y que fue destituida por actos de corrupción. Además de que pues hubo muchas quejas de los diputados de distintos partidos, incluso de Morena mismo, que hay un mal ejercicio del gasto en la alcaldía de Álvaro Obregón, donde hay un gran subejercicio en el gasto público. Claro. Oye, y además a nivel internacional, hablando ya del tema de Evo Morales Bolivia, la manera en que salió Evo Morales a través de un golpe de Estado, pues lamentable la situación que ocurre, y rápidamente la jefa de gobierno subió su tuit en solidaridad con Evo Morales. A mí me llamó mucho la atención que decía que los pueblos pueden decidir la reelección, aunque en el caso de México, por el contexto histórico, no sería viable, pero ella está dando un palomazo a la reelección de Evo, ¿no? Que es uno de los temas más polémicos. Bueno, ella mencionó que nadie critica a Angela Merkel en Alemania por varios años manteniéndose en el poder, y el tuit polémico de la jefa de gobierno pues ha sido justamente ese, en donde dice que como es Evo y es de izquierda, pues finalmente, y además ocurrió en un país, ¿no?, en desarrollo, pues entonces sí se juzga la permanencia en el poder de Evo. Inmediatamente gente de la derecha pues empezó a criticarla, desde Javier Lozano hasta todos estos señores que pertenecen al Partido de Acción Nacional y a grupos de México Libre, la atacaron totalmente a la jefa de gobierno. Bueno, ahí era de esperarse, ¿no? Al final de cuentas son posiciones totalmente contrarias de opinión. Lo que sí es preocupante es que a nivel nacional se empiece a manejar un discurso de reelección, y estamos pensando sobre la reelección del presidente de la República, ¿no? Que pueda empezarse a considerar como una posibilidad, y más allá de lo que hemos vivido como reelección como país, ¿no? Una gran reflexión para todos, para todo el continente, lo que ocurre en Bolivia, con nuestros hermanos de Bolivia, y nuestra solidaridad para que resuelvan pronto su problemática interna. Pues muchísimas gracias, Alberto Cuenca, por estar esta mañana de lunes. Claro que sí, con el gusto de saludarte. Hasta luego. Nos vemos en 8 días, ¿cierto? Cierto. Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto. No queda más que agradecerle también a usted la preferencia por acompañarme a lo largo de esta hora, y a nombre de todo el equipo de aquí de Agenda y Contexto, pues le doy las gracias. Lo espero el día de mañana. También gracias a Mónica Ponce e Itzel Mendoza en la pantalla, intérpretes de lengua de señas mexicana. Hasta mañana.